Buenas noches, mi nombre es Yamile Álvarez, estudiante de segundo semestre de Psicología. En el día de hoy queremos compartir y a través de esta entrevista conocer un poco más de la Escuela del Constructivismo. Junto con mis compañeros María Paula Zambrano y Alexis vamos a interactuar, vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más acerca de esta fascinante escuela del constructivismo. Y para ello, en esta noche tenemos un invitado en especial que nos contará su experiencia, su visión con respecto a esta escuela. Muy buenas noches. Buenas noches, Yamile. Mi nombre es Rodolfo Duarte, me desempeño como psicólogo y además trabajo en educación con niños de primaria. Muchas gracias. Bueno, conociendo un poco más acerca de su labor, de todo lo que hace, pues quiero que entremos en materia acerca de esta escuela para que tengamos un conocimiento al respecto. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de que la escuela, y cuando hablamos del constructivismo, requerimos hablar de que el conocimiento no es una ciencia, ¿cierto? No es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. El modelo constructivista hablamos de que se centra en el hombre, en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. Entonces aquí tenemos algo interesante. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es esto lo que nos habla la Escuela del Constructivismo, señor Rodolfo? Por supuesto, en el constructivismo el sujeto es parte activa, no puede ser parte pasiva, ¿sí? Por supuesto, construye el conocimiento a partir de las experiencias que tiene, a partir de sus vivencias, es más, reconstruye lo que está experimentando. Ok, muchísimas gracias. Y hablamos de algunos autores de esta escuela, ¿cierto? En primer lugar, hablamos de Piaget. ¿Qué nos puedes comentar acerca de Piaget, de esta escuela? Bueno, Piaget construyó su teoría con base a unos estadios y unas etapas, ¿sí? Cuando el niño, por ejemplo, experimenta unos esquemas, ¿sí? Innatos, como por ejemplo le da hambre, entonces él reacciona llorando, ¿sí? Poco a poco así el niño va construyendo su proceso mental a través de unas etapas que las explica Piaget. Ok. ¿Y esas etapas cómo las conocemos? Son unos periodos, hay un periodo sensoriomotor, están las operaciones concretas, las operaciones formales, que están dentro de unas edades, cada etapa. Así es, claro que sí, muchísimas gracias. También hablamos de Vygotsky, ¿cierto? ¿Qué nos puede compartir al respecto de este autor? Vygotsky le dio gran importancia al lenguaje y también al desarrollo próximo que tiene cada persona en las etapas, ¿sí? Hay un desarrollo próximo y él lo que lleva es a estimular ese desarrollo próximo en las personas. Ok. Hablamos también de otro gran aporte para esta escuela del señor David Ausubel, ¿verdad? ¿Qué nos puede compartir al respecto de este gran personaje? Ausubel dedicó parte de su vida a identificar que el aprendizaje debe ser significativo, ¿cierto?, para el sujeto. Es decir, aquellas cosas que nos interesan y aquellas cosas que nos generan un aprendizaje tienen que ser significativas para la vida. Ok. Y hablamos en cuarto lugar, dentro de los más destacados de esta escuela, de George Kelly, ¿cierto? Y hablamos que es el más grande influyente de la escuela del constructivismo. Y él nos hace referencia a los campos de la personalidad y la psicoterapia, a lo que él llama a esta teoría la teoría del alternativismo constructivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Con esto en mente, quiero hacerle una pregunta al doctor Rodolfo para que conozcamos un poco más acerca de esta escuela tan interesante del constructivismo. Y la primera, quiero que nos cuente cómo concibe el constructivismo al ser humano.
Bueno, el ser humano dentro del constructivismo es un sujeto activo, ¿sí? Donde él es el protagonista, ¿sí? Donde ese ser es el que construye aún más, reconstruye ese aprendizaje, el conocimiento, no puede ser pasivo. Nosotros recordamos en nuestra infancia aquellas clases donde el profesor se paraba en el tablero, todo el mundo quedaba quieto, escuchaba y tomaba nota, pero ninguno de los niños interactuaba, ¿cierto?, con el profesor, ni construía, simplemente era una actividad de memoria, grabar, recoger información y memorizarla, ¿sí? Sí, señor. O sea que podemos decir que el constructivismo concibe al ser humano como un actor activo. Como un actor activo, por Ok, supuesto. muchas gracias. En segundo lugar, quiero preguntarle, señor Rodolfo, ¿por qué no siempre es fácil la construcción del aprendizaje? Bueno, no es fácil porque en el constructivismo tenemos que tener en cuenta que es el resultado, el conocimiento es el resultado de una interacción afectiva, de una interacción social, emocional y por supuesto cognitiva, ¿sí? Entonces todos esos entes que se mezclan ahí son importantes para el conocimiento. Entonces no es solo lo cognitivo, no solo es aprender el conocimiento, sino que también hay una influencia de lo social, de lo afectivo y digamos de todo lo que rodea a la persona. Ah, ok. O sea que hablamos de que aquí hay un engranaje de todo lo que al individuo le rodea. Por supuesto. Ok, muchas gracias. En tercer lugar, quiero preguntarle por qué es importante el constructivismo como una herramienta para el aprendizaje. Y que nos hable más como de su experiencia como psicólogo pedagogo en esta materia, ¿no? Que me imagino que frente a eso usted sí nos puede ilustrar más del tema. Yo creo que todos recordamos, por ejemplo, en primero primaria, cuando aprendiste a leer, ¿cómo lo hacías? Lo hacías por medio de una repetición, ¿cierto? O cómo aprendiste las tablas de multiplicar, que la aprendiste también por una repetición, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3. Y en lectura recuerdas cuando se le enseñaba a los niños, mi mamá me ama, repitan todos, mi mamá me ama. Con el constructivismo se llevó a que no es solamente la parte de la memoria y de recibir la información, ¿sí? Sino que ahora con los niños se construye una historia. La historia se construye a partir de los presaberes que tienen los niños, de las imágenes que recuerdan, y todos aportan a esa historia, y luego esa historia se modifica, se recrea, se reconstruye, inventan nuevas cosas, le cambian el final, vuelven y empiezan la historia. Entonces, en el aprendizaje con los niños he tenido esa experiencia, ¿sí? Yo trabajo con niños muy pequeños en su proceso de lectura, cómo aprender a leer, y los llevo a eso, a que ellos mismos a partir de los presaberes. En los más pequeñitos hablamos de nociones, ¿sí? En los niños de la primera infancia, de una segunda infancia hablamos de nociones. Ya un poco más adolescentes ya empezamos a hablar de unas operaciones más formales, es decir, ya de unos conceptos, pero son necesarios primero esas nociones que el niño va construyendo, ¿sí? Si el niño se le muestra una imagen, ¿sí? Por ejemplo, una gallina, ¿sí? La imagen de una gallina, entonces el niño alrededor de esa gallina sabe que la gallina pone huevos, que al desayuno la mamá le da un huevito, que viene de la gallina, que tiene plumas, es decir, va construyendo todo un conocimiento que no es aislado de la realidad en la que él vive. Ok, muchísimas gracias, muy interesante, ¿no? Preguntar, ahora que nos está hablando de su experiencia, entonces quiero preguntarle, en su experiencia profesional, ¿alguna vez se ha basado en la escuela constructivista? Sí, por supuesto. En terapia de familia es muy importante el reconstruir, ¿cierto?, un genograma, las relaciones entre la familia, reconstruir cómo son esas relaciones entre padre, madre, y eso lo hace parte activa el sujeto
el cual está participando en la terapia, como también el psicólogo, ¿sí? Entonces el constructivismo lleva a que se pueda reconstruir esa terapia de familia. Bueno, muy bien. Y finalizando, quiero preguntarle, en su actividad como psicólogo, la construcción del conocimiento, ¿qué le ha representado? Bueno, me ha representado ser más dinámico en mi trabajo, aportar. También es importante que no solo el psicólogo es el que tiene la teoría o que tiene el conocimiento, sino que es una construcción también con el sujeto, o sea, con el paciente, como lo queramos llamar, pero es una construcción de unos y otros. Ok, muchísimas gracias, nos despedimos, esperamos que esto nos ayude un poco más en este proceso de aprendizaje. Decirle, doctor Rodolfo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Por su colaboración, por su aporte de conocimiento a esta entrevista enfocada a la Escuela del Constructivismo.